Estuvimos viendo en las dos primeras la importancia del aprendizaje continuo, la importancia de tratar de ponerle entorno, y habíamos hablado de tres palabras, de entorno, de contexto y de coyuntura, que en principio pueden utilizarse de manera indiferenciada, tal vez no es la palabra, pero bueno, las utilizamos como que fuera lo mismo, ¿no? Todo aquello que envuelve, rodea determinado fenómeno o actividad. Nosotros preferimos darle alguna diferencia al entorno. El entorno son cosas más generales que están influyendo en la actividad que desarrolla un sistema. El contexto es algo más específico de la actividad que se está realizando. El entorno, elementos del entorno puede ser un partido en la noche con lluvia, en una mala cancha. Hay elementos que son más específicos, que son de contexto, que pueden estar relacionados con un partido. Ayer, una barrera que salta, un gol en contra, medio rápido en una eliminatoria, un gol en contra para los colombianos, cómo eso va cambiando o influye en la energía del fenómeno o de la actividad que se está dando. Y la coyuntura es algo más específico todavía, porque lo que hace es incluir variables sobre lo que está sucediendo. Es decir, nos comemos el gol porque la barrera saltó, o porque no estaba bien, o porque faltaba uno, o porque llegué tarde, no importa, por lo que sea. ¿Cómo manejo esas variables? ¿Cómo salgo a buscar el partido? ¿Cambio la disposición? No la cambio. Paso de un juego directo, contragolpe, voy a presionar arriba, me quedo, y a eso le llamamos entonces coyuntura. Todas estas formas de adaptación son necesarias en los sistemas complejos. Hay deportes más nuevos que el fútbol que han innovado y que innovan muchísimo más. No solamente desde su concepción táctica y estrategia, sino también desde las reglas. El voleibol, el futsal. En el fútbol tenemos dificultades para engancharnos con todo esto. Somos un poco más conservadores. Y esos deportes que son más nuevos también han ido mucho más rápido que nosotros. Por esto que hablamos de la transversalidad de los sistemas complejos, que no solamente afectan al fútbol, sino a otros deportes, es que vamos a conversar en esta tercera mesa, que específicamente es sobre el básquetbol. El profesor Alberto Espasandín, Federico Camiña, Martino Simani, son los tres expositores que van a estar acá. Agradecerles, como a todos, siempre generosidad, tiempo, esfuerzo, deseos de compartir, conocimiento y, sobre todo, humildad. Así que, de ustedes el espacio. Muy bien. Bueno, buenos días para todos los que no los pude saludar. Vamos a poner la presentación. En primer lugar, quería agradecer a la Academia y a Alejandro por la invitación. Es para mí un placer poder compartir con muchos amigos, conocidos del deporte de muchos años. Y también un autorregalo que me hice, que fue invitar a dos profesionales muy capacitados de nuestro medio, que tuve la fortuna de trabajar con ellos y que además quiero muy especialmente. Así que ese es el regalo que me hice, de poder compartir con ellos esta charla de hoy para hablar de temas que realmente me apasionan muchísimo desde hace muchos años. Cuando tuve contacto con la complejidad, con el paradigma de la complejidad, se me abrió la cabeza en muchas cosas, porque me empezó a dar respuestas a muchas preguntas que yo me hacía y que realmente me tenían muy consternado, porque no encontraba respuestas claras y convincentes a los problemas que me surgían, no solamente en la dirección técnica del básquetbol, sino también en la formación de los entrenadores de básquetbol y en la formación de los entrenadores en general, a la que estuve vinculado casi por 40 años, tanto en el ISEF como en la Escuela de Entrenadores de la Federación. Y en base a eso me ha llevado a leer muchísimo con respecto al paradigma de la complejidad
y a tratar de desarrollar en la práctica metodologías que obviamente chocaban con muchas de las cosas que veníamos haciendo, ¿verdad? La formación de los entrenadores tiene una particularidad muy específica, que la diferencia de la formación en otras profesiones. Así como los médicos, los ingenieros, los arquitectos, yo qué sé, los carpinteros pueden ir a un instituto, a una escuela de formación y se forman para trabajar en otro lugar totalmente distinto a donde se formaron. Nosotros crecimos, nos formamos y vamos a trabajar en una cancha. O sea que desarrollamos toda nuestra vida en el mismo lugar, desde el proceso de la iniciación hasta el proceso del entrenamiento de la alta competencia. Por eso esa peculiaridad hace que nosotros tengamos mucha influencia de los que fueron nuestros entrenadores, de los que fueron nuestros enseñantes, ¿verdad? De los que aprendimos. Y por esa razón se dice que los entrenadores, cuando empiezan a trabajar como tales, tratan de repetir o reproducir, copiar lo que habían recibido en sus tareas de iniciación y entrenamiento con otros entrenadores. Por eso hay una tradición de la enseñanza y el entrenamiento en los deportes colectivos, que es la tecnicista, el modelo tecnicista, que no surgió del deporte. El tecnicismo no surgió del fútbol, del básquetbol, del atletismo. El tecnicismo surge desde muy lejos del deporte. Hay que remontarse a la revolución industrial y a las fábricas de 1900, para empezar con ese movimiento que después lo toma el deporte para la enseñanza y el entrenamiento. Y tuvo todavía un empuje mucho más grande con la revolución, con la llamada, ay, que no me sale la Guerra Fría. En la Guerra Fría tuvo un empuje el tecnicismo por la obsesión de la eficiencia. Es decir, el tecnicismo surge como una respuesta a la obsesión por la eficiencia. Había que hacer todo mejor y más rápido, ¿verdad? Y se basa en concebir al deportista como desde el punto de vista biomecánico, y utilizando la teoría psicológica conductista, tratar de entrenar a través de la repetición y del estímulo y la respuesta en forma reiterada y numerosa, cuanto más numerosa mejor, para poder incorporar esos saberes técnicos que eran importantes para desarrollar, en nuestro caso, el deporte, ¿verdad? El entrenador, desde este punto de vista, solamente se convierte en un técnico que aplica unas recetas que han sido demostradas como eficaces y que han sido creadas por expertos. Nosotros, por ejemplo, en el básquetbol nos jactábamos de que éramos capaces de enseñar en una hora al más torpe de los niños el tiro en bandeja, con una metodología paso a paso que era infalible prácticamente. Y así con cada uno de los elementos técnicos del deporte. En la década del 60, un alemán, Friedrich Malo, estudió las fases de la acción de juego y llegó a describir este proceso que se produce que produce el deportista en cada momento del juego, ¿verdad? A través de su memoria, conocimiento más experiencia, es capaz de percibir la situación de juego, analizar lo que está pasando, con su inteligencia motriz, con su experiencia y su inteligencia motriz, es capaz de buscar soluciones mentales,
de elegir una de esas posibles soluciones y ejecutarlas. Esa ejecución produce un resultado que puede ser positivo o negativo y retroalimenta el proceso para una posterior ejecución. Este tipo de estudio, de análisis de la situación de juego estuvo presente en los últimos 40, 50 años en el deporte, ¿verdad? Algunos autores han destacado que los entrenadores deberían, basados en el modelo de Frederick Malo, entrenar 3 aspectos o 3 etapas claramente marcadas en ese proceso. En primer lugar, la discriminación de la información. Tenemos que entrenar a que el deportista, según este modelo, ¿verdad?, a que pueda describir y captar la información de la mejor forma posible. El deportista es experto, a diferencia de un deportista que no tiene la misma calidad o el mismo talento, es capaz de elaborar determinados chunks desde el punto de vista psicológico que puede captar mayor información para manejar en un momento determinado. Luego, la segunda fase es la toma de decisión. Una vez que analiza la información que recibe, es capaz de tomar una decisión y, por último, ejecutar las respuestas motrices más apropiadas para la situación. Entonces, simplificando lo que sería el sistema sensomotor humano, habría primero información, después percepción, la toma de decisión, la ejecución y, por último, el resultado que se obtiene a través de ese proceso. Como les decía, esto ha estado presente en los trabajos de los entrenadores en los últimos 40 o 50 años. Pero el deportista en un deporte colectivo recibe infinidad de estímulos y por lo tanto va a tratar de priorizar determinadas cosas, descartar otras y va a poder llegar y dar un significado y poder llegar a una solución que puede ser totalmente diferente a la de otro deportista que está observando exactamente lo mismo. O sea que depende mucho del deportista que interviene en la acción. El siguiente paso, ya en una superación de este modelo, está el modelo cibernético. Vamos a entrar un poco en el tema que hablaba Guillermo hace un rato. La concepción del aprendizaje del movimiento humano aplicando la teoría del hombre como procesador de información. Es decir, las teorías cibernéticas que han aportado también algunos elementos para este análisis. Es la metáfora del cerebro como la computadora humana, y no deja de ser exactamente lo mismo que en el modelo tecnicista lo que era el concepto del ser humano o del deportista desde el punto de vista biomecánico. La computadora quizás la máquina más sofisticada creada por el hombre hasta el momento. Y es el sueño, sería el sueño de todo entrenador, que pudiéramos manejar, como veía Guillermo, en el básquetbol, en lugar de 5 jugadores, 5 robots que fueran capaces ya equipados por nosotros con todas las posibilidades habidas y por haber que puede enfrentar el jugador en un partido de básquetbol y poder tomar entonces las decisiones adecuadas, ¿verdad? Y ahí vamos otra vez a la imagen del Deep Blue, la computadora que le ganó a Kasparov o a Karpov, no sé quién era el campeón en ese momento de los campeones mundiales rusos que perdieron por primera vez con una computadora. Pero Parlevas, un autor francés, critica fuertemente este concepto basado en la cibernética porque entiende de que este modelo del deportista como una computadora no explica, es insuficiente para explicar todo lo que pasa en un campo de fútbol, en una cancha de básquetbol, ¿verdad?
porque no tiene en cuenta todos los elementos que entran a tallar, como se mencionaron también, lo mencionaban los que abrieron este seminario, de que hay que considerar los aspectos afectivos, cognitivos, ¿verdad?, o expresivos que tiene el deporte. Y eso una computadora, un robot no lo puede hacer, indudablemente. Y por último, llegamos, gracias al paradigma de la complejidad, llegamos a la perspectiva ecológica, que es lo más reciente que ha surgido y que ha tomado el deporte para analizar el comportamiento humano, el movimiento y las interacciones que se producen en los deportes colectivos entre los deportistas, ya sea compañeros de juego o rivales, ¿verdad? Porque la intercomunicación no es solamente en el equipo, sino también con los rivales, con los árbitros, con el público. Y según esta perspectiva ecológica, el aprendizaje motor no considera la existencia de procesos cognitivos superiores que guían la acción, sino que el deportista percibe directamente la acción, directamente lo que hace y lo aplica directamente sin ese proceso cognitivo que desarrollaba a través y que señalaba y desarrollaba Friedrich Malo, el alemán, ¿verdad? La perspectiva ecológica sostiene que un deportista en una centésima de segundo es incapaz de poder desarrollar todo ese proceso de percepción, toma de elección, evaluación de las posibilidades de respuesta, toma de decisión y ejecución. Es imposible que la velocidad con la que se resuelven las situaciones en los deportes colectivos se pueda dar ese proceso cognitivo que señalaban. ¿Y cómo se resuelve entonces? ¿Cómo es capaz el deportista de resolver eso a través solamente de la observación y la ejecución en forma inmediata? Bueno, es a través de los modelos heurísticos o analogías propias de su dominio. ¿Qué son los modelos heurísticos y analogías propias? Son aquellas acciones que un individuo puede realizar sin necesidad de pensar, sin necesidad de analizar lo que hace. Y lo hace basado en su experiencia motriz, en sus conocimientos y en el dominio que tiene del negocio, ¿verdad? El dominio que tiene de su ubicación en una cancha. No necesita pensar, hacer toda esa elaboración mental para poder resolver, porque lo hace en base también a su intuición, que ha desarrollado a través de su experiencia y que es capaz además de recabar esa información y utilizarla posteriormente y perfeccionarla en próximas ejecuciones, digamos. Este autor, Edgar Morin, un señor que tiene en este momento 104 años, se considera, y está muy lúcido todavía, se considera el padre del paradigma de la complejidad. Ha desarrollado numerosos trabajos y sigue escribiendo con respecto al paradigma de la complejidad y con respecto a la acción basado la ecología de la acción no se refiere solamente, no es, por supuesto, que él utiliza en sus pensamientos y en su trabajo metáforas con el deporte, pero todo su trabajo se desarrolla como filosofía en todos los ámbitos de la ciencia, ¿verdad? La ecología de la acción, dice Morin, debe tener en cuenta su propia complejidad, es decir, riesgo, azar, iniciativa, decisión, lo inesperado, lo imprevisto, la conciencia de las desviaciones y las transformaciones. Es decir, todo eso interviene en la ecología de la acción. Hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de una acción específica de juego,
¿verdad? Y también nos dice Morén que ninguna acción, por más perfecta y por más ideal que nosotros imaginemos para ejecutar o que el jugador la imagine para ejecutar en un partido, no le asegura que va a tener realmente el efecto para el cual la imaginó. Es decir, puede ir para cualquier lado, sabemos que nos pasa eso. Planificamos una acción en el juego y el rumbo que toma la acción es totalmente opuesto a lo que nosotros aspiramos cuando la planificamos. Por eso, la acción es una decisión. Decíamos hoy que el deportista toma una decisión para ejecutar una acción, ¿verdad? Es una decisión, pero también tiene dos componentes fundamentales que son la apuesta y la estrategia. Cuando uno toma una decisión, apuesta porque corre un riesgo y también implica una determinada incertidumbre. No sabemos qué va a pasar cuando tomamos una acción, ¿verdad? Cuando decidimos un pase largo a un compañero, cuando decidimos una acción en básquetbol entre dos jugadores, es decir, la reacción que va a tomar el rival, el compañero, los errores propios y los errores de los compañeros van a influir en la capacidad que podamos tener de prever con certeza cuál es el resultado de esa apuesta. O sea que toda apuesta implica un riesgo y implica incertidumbre. Si apostamos en cualquier juego de azar, sabemos que estas dos cosas están presentes. Y también tiene estrategia. Tiene estrategia porque más que un plan ya estructurado, lo que imaginamos son situaciones posibles, escenarios posibles. Y esos escenarios posibles tienen que permitirnos y tienen que permitir al jugador que los modifique, que modifique la acción emprendida, correcciones, o que incluso pueda abandonarla totalmente y hacer otra acción, porque no se va a dar la cabeza contra la pared. Si ve que su plan inicial o sus escenarios posibles planteados en la acción no dan resultado, ¿verdad? Y aquí aparece también otro aspecto importante, que ya lo mencionaron hoy, por solucionar el tema del caos, es tratar de eliminar o restringir todo el azar posible. Y también aprovecharse del azar. Nosotros conocemos, y se nos puede venir a la mente, excelentes jugadores de básquetbol o de fútbol, que sabemos que van a estar tan pendientes de lo más mínimo de error del rival para aprovecharse de lo que pasa en el campo de juego para tratar de sacar provecho para el equipo, ¿verdad? O sea que no solamente luchamos contra el azar para tratar de minimizar lo que pasa, sino que si emerge una situación azarosa, la tratamos de aprovechar. Cuando hacíamos este cuadro, el cuadro anterior, se lo planteábamos a los estudiantes de educación física o a los entrenadores, decía, profe, pero entonces, si todo vale, pelota al medio y ya está. Y Morén lo explica, que no solamente, a pesar de todo eso, el concepto de ecología de la acción no nos invita a abandonarnos a lo que pase y dejar que suceda lo que suceda, sino que la apuesta reconoce el riesgo, la estrategia que permite modificar e incluso anular la acción emprendida. Es decir, nosotros tenemos en cuenta todo eso para tratar de corregir las desviaciones que pudieran ocurrir. No nos invita a olvidarnos de todo y decir, bueno, que pase lo que pase. ¿Cómo entrenamos todo esto? A través de la variabilidad en la práctica. La clave de una práctica efectiva es favorecer que el sujeto, el deportista, en cada práctica construya la solución de la tarea él mismo y no que le demos la solución, no que le digamos siempre lo que tiene que hacer ante determinada situación.
que él sea capaz de construir la acción que va a desarrollar, la acción siguiente, a través del análisis de la situación que está atravesando y que pueden aparecer emergentes. Y no consiste en repetir los medios para solucionar un problema motor una y otra vez, sino que consiste en un proceso de solucionar dicho problema por medio de técnicas que cambiamos y perfeccionamos de repetición en repetición. Este autor, Bernstein, sostiene algo que parece una paradoja, ¿verdad? La práctica sería un tipo particular de repetición sin repetición. ¿Cómo se entiende esto que parece un trabalenguas? Es decir, que la repetición implique siempre alguna variante, alguna dificultad que el jugador tenga que modificar o corregir, aunque está repitiendo la misma acción, tratar de hacer pequeñas correcciones que le permitan entrenar mucho más efectivamente lo que está haciendo. ¿Y qué tipo de ejercicios, qué tipo de situaciones tenemos que desarrollar en un entrenamiento para poder entrenar este tipo de formas de pensar y de entender el deporte? Son ejercicios que simulen y que contemplen la no linealidad. Ya el profe Alejandro hablaba hoy de cuál es el concepto de lineal y no lineal, ¿verdad? Así que creo que no vamos a profundizar en eso. Son situaciones que permitan además altos niveles de interacción, que el deportista tenga necesidad de trabajar con sus compañeros, con sus adversarios en forma constante. Que sean situaciones de juego contextualizadas, es decir, que sean lo más parecido a lo que va a enfrentar en el juego, ¿verdad? No podemos repetir, en el básquetbol tuvimos muchos años repitiendo las jugadas planificadas por el entrenador, jugadas que dentro de la táctica eran algoritmos, ¿verdad? Que el deportista sabe de pasa a fulano, de fulano va a coordinar a mengano, y ese tipo de cosas las repetíamos incesantemente, después las llevábamos a los partidos y alguien se interponía y ya no lo podíamos hacer más, ¿verdad? Quiere decir de que la situación tiene que ser contextualizada, realmente que tenga un valor práctico importante, no que sea una repetición por repetir. Situaciones que además estimulen la capacidad de resolver, de tomar decisiones. Es decir, que el jugador tenga que estar constantemente tomando decisiones y observando, captando la realidad. Y también, por supuesto, para hacerlo cada vez mejor, y hay deportistas que son capaces, todos los días inventan algo nuevo, y estimulen la creatividad o la capacidad de innovar, ¿verdad? En básquetbol hay muchos casos de jugadores que inventan movimientos y que han inventado movimientos que no han sido creados por un entrenador con una planilla, sino que han sido a través de la práctica y de las características biofísicas de cada deportista, han sido capaces de inventar movimientos que solo ellos lo habían realizado hasta ese momento, ¿verdad? También es importante utilizar el azar. Si sabemos que va a aparecer el azar en el juego, es importante utilizar el azar en la práctica motriz. Aunque el azar al principio en el entrenamiento pueda dificultar la eficiencia, ¿verdad? La capacidad para resolver un problema, eso le va dando experiencias al deportista que luego le va a ayudar cuando surja el azar en un juego, poder transferir lo aprendido, ¿verdad? Y poder realizar una acción adecuada. Este señor que ven ahí a la izquierda es Phil Jackson. Phil Jackson tiene el récord de 11 títulos de la NBA. 6 de ellos obtenidos con el señor de la derecha, que dicen que jugaba un poco al básquet. Phil Jackson ganó 6 títulos con Michael Jordan y 5 más con los Lakers, con
Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. O sea que es un individuo que sin lugar a dudas tiene un alto conocimiento técnico-táctico del deporte y que lo llevó a estar ubicado en esa posición. Sin embargo, él destaca que todos sus esfuerzos como entrenador se orientaban a tratar de que los jugadores pensaran más por sí mismos. O sea que para él era mucho más importante que todo lo que podía decir es que los jugadores aprendieran a razonar y a tratar de resolver por sí mismos. Porque en definitiva, lo que nosotros decimos siempre en nuestras clases para entrenadores, el éxito de los entrenadores siempre es indirecto. Nunca los entrenadores vamos a ganar un título por nosotros, vamos a ser muy buenos porque somos estudiosos del deporte, sino que lo que nos hacen buenos son los buenos jugadores. O sea que mejorando a los jugadores, sabemos muy bien los entrenadores que para ser mejores entrenadores tenemos que mejorar a nuestros jugadores. Bueno, yo ahora le voy a dar paso a Martín para que ahora siga él con un tema muy relacionado con todo esto, que es sobre la formación de los jugadores, donde él está iniciándose ahora como entrenador. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Bueno, un aplauso para Alberto, ¿no? Bien, buen trabajo. Antes de comenzar, no sé si acá podemos pasar, pero antes de comenzar, yo tenía la presentación después, siguiente. Les quería comentar un poco cómo surgió esto. Martino Simani. Perdona. Les quería comentar un poco cómo surgió mi participación acá. Yo jugaba hasta hace muy poco, soy un jugador de básquet profesional, toda mi vida me crié acá jugando, pero tuve la fortuna de ir a jugar al exterior y jugué profesional durante muchos años, 26 para ser exacto. Y antes de terminar, los últimos años empecé a progresar hacia la formación. Empecé a formar y empecé a experimentar un poco con esto. Y dado lo que me planteaba Alberto, de lo que quería hablar, y sobre todo este planteo histórico de cómo tratamos de armar un jugador y darle las armas que queremos, me trajo mucho a mi experiencia. Yo era un jugador que jugaba de base, que toda mi vida me pusieron la etiqueta de jugador inteligente, pero que encontré un montón de dificultades y encontraba dificultades con mis compañeros acerca de esto, acerca de la inteligencia que se asigna a un jugador o se asignaba antes a un jugador y que a medida que fue pasando el tiempo, con la progresión del deporte, con todo esto que excelentemente pudo exponer Alberto, la progresión de la metodología también, y un poco personalmente con mi experiencia empecé a ver y a entender de otra manera. Y ahora que me encuentro trabajando, formando chicos, mi perspectiva cambió un montón más. ¿Y qué es lo que me pasaba? Que todas las veces la inteligencia deportiva se asociaba con la capacidad de poder o controlar en exceso o de tener el concepto de inteligencia académica, entre comillas. El jugador pensante, el jugador cerebral, que está pendiente en saber qué se hacía específicamente en cada cosa. Y con el proceso de buscar todo el tiempo una respuesta, todo un tiempo un porqué, querer tener todo controlado adentro de la cancha, que es lo que te genera la actividad deportiva, el tener la incertidumbre que va a pasar, uno se entrena para tener las mayores armas posibles para en el momento de la confrontación, de la pelea, entre comillas, vos puedas sentir de que controlás y que podés tomar decisiones acordes y que vos te sientas de que estás preparado para ese duelo. Y ahí es donde entra muchas veces Alberto, que Alberto fue uno de los primeros entrenadores en citarme a la selección. Yo muy joven, venía de Estados Unidos, estaba entrenando allá con una escuela muy tecnicista, muy enfocado en el orden, en los lugares, en qué función tengo que cumplir. Nos hacían sentarnos a tomar nota en los entrenamientos, no nos podíamos salir de un libreto y eso pensaba yo de que era
formar a un jugador, o que todos tenían que formarse así, con mi mentalidad de un deportista temprano, de 20 y pocos años, formándome, y muchas veces, ahora que nos podemos encontrar ya de más grandes, sin competencia, nos reímos al respecto y podemos hablar del tema, de que chocábamos, ¿no? Chocábamos con esas dos diferentes dicotomías. Alberto encontrándose con todo este planteamiento de querer que los jugadores decidan y que vivan la experiencia de poder decidir, y yo, un joven deportista, peleando con el control, peleando con mi experiencia de cómo hacía para controlar todo lo que estaba pasando, y si no mi equipo estaba jugando mal, y aquel que se olvidó de la jugada, y el otro que no sé qué, y pensaba de que no eran jugadores inteligentes. Y a medida que fue pasando el tiempo, me encontré con un entrenador americano que yo todo el tiempo le buscaba la quinta pata de gato, ¿no? Para tener la última respuesta hasta en los ejercicios, sin darme cuenta de lo nocivo que podía hacer eso. Y en un momento un entrenador que ahora entrenó durante mucho tiempo y ahora se tornó analista, me decía esto, que después lo leí muchísimas veces: el básquetbol es más arte que ciencia al final del día. Nosotros como entrenadores, como jugadores, tenemos ese afán de ser eficientes, no solo por la carrera de llegar antes mejor, sino por la cantidad de tiempo que disponemos para entrenar a nuestros equipos, a entrenar a nuestros jugadores, sino también por el querer controlar las variables que son incontrolables, como mencionaba recién Alberto, que son el azar, las decisiones, el lado oscuro de las decisiones, y lo que pasa con una pelota, que de repente está toda la jugada, lo que le puede pasar en el fútbol, está toda la jugada armada y le picó en un pozo y le pegó de refilón, pegó en el palo y salió, y cambió la estructura total del equipo, la semana siguiente, el contexto del entrenador, las presiones de ese jugador, todo va hilvanado. Y hasta cierto punto hay que amigarse con esto, de que es una actividad humana y que podemos ayudar a estructurar todo hasta cierto punto. Y en cierto punto hay que convivir con las decisiones que tomamos, hacerse cargo y aprender de eso constantemente. El tema es que no, a mi entender, al día de hoy, capaz que nos encontramos 20 años después y yo estoy parado de otro lugar, pero al día de hoy lo que veo es de que tenemos que utilizar esas decisiones para aprender, que sea un camino de aprendizaje, y tratar de sacarle ese estigma del error o del perder o de la decisión equivocada, para que los chicos empiecen a formarse decidiendo con un montón de cosas que eso trae, tanto deportiva, cognitiva o emocionalmente. Bien. Esa ya, perdón. Bien. Este jugador es Nikola Jokic. Es para mí el mejor jugador del mundo por escándalo el día de hoy. Ha sido el jugador más valioso de la NBA hace 2 años. El año pasado no lo fue, pero estuvo ahí. Salió campeón de la NBA, campeón de las finales. Jugador serbio. Un roble, 2,15 m, gigante. Si lo ven, no es el estereotipo del jugador normal. Es un tipo más que nada pesado. Si vos lo ves jugar, juega lento. Pero el procesador que tiene interno es tan rápido que está todo el tiempo 1 o 2 o 3 jugadas adelante de lo que está pasando en la acción. Lo hace ser mucho más rápido y lo hace ser mucho más eficiente. Entonces siempre buscamos jugadores inteligentes, que sepan releer, que sepan reaccionar. Y esto no es solo en decir, bueno, yo miro todo el día básquetbol, yo entreno como caballo, entonces tengo todo procesado, sino hay un montón de factores que juegan juntos y, como hablamos, termina siendo de arte más que de ciencia, de cómo esas características individuales interactúan. Y va en todo esto, pero sobre todo la palabra que se repite es adaptabilidad, y a la cual así como la educación y la metodología te apasiona, o Alberto traía acorde todo lo lindo que eso trae, para mí esa es una palabra que marca todo el día de hoy. Y es lo que nos permite como jugadores, como entrenadores, seguir creciendo y seguir progresando al final del día para llegar a un objetivo. Y dentro de esto, en la formación, me doy cuenta que hay muchísimas cosas que tienen un peso muy, muy, muy grande en la toma de decisiones, que al final del día es lo que queremos afectar y lo que queremos que los jugadores puedan reproducir motrizmente en la cancha. Porque no alcanza con que el jugador solamente sepa leer el juego y tenga un buen mapeo de campo si no se anticipa la acción. Si está 2 segundos tarde, una vez que ve la jugada, ya es ineficiente.
Ya esa jugada que vio, ese pase que vio, ya no entra. Lo mismo con la anticipación. Si un jugador está todo el tiempo anticipándose a la acción, no vive en el presente. Y eso que le va a generar ansiedad. Y la ansiedad genera acelerarnos. Y eso genera también malas decisiones. Y lo mismo en las capacidades ya como jugador, las capacidades atléticas, la adaptabilidad que tengo yo de flexibilidad, de fuerza, de velocidad, de salto, para poder llevar esas decisiones que quiero hacer y se plasmen en algo eficiente que sea útil y que pueda trasladar la acción a lo que yo quiero hacer. Y lo más importante, que por eso lo dejé al lado de él, es la adaptabilidad cognitiva y emocional. La capacidad que nosotros tenemos para leer parámetros, para poder observar comportamientos generalizados y poder reaccionar y actuar acorde, acompañado de la adaptabilidad emocional, en el cual yo puedo tomar una acción y que esa acción no me influya las siguientes 6, o el siguiente error me deje colgado emocionalmente en mi angustia y me paralice y ya no pueda mapear bien la situación. O de repente él me pegó una patada en la mitad de la cancha y ya es un duelo contigo. Y me olvidé de lo que está pasando en el juego, me olvidé de lo que está haciendo mi equipo, me olvidé de la planificación. Ya vos te voy a estar pensando la próxima 3 jugadas, ¿dónde te la pongo? Entonces, esa capacidad para adaptarse y funcionar de manera acorde a lo que está pasando es lo que tratamos de buscar para que el jugador pueda desplegar su inteligencia atlética, digamos. ¿Y por qué es tan importante hoy? Porque hoy, así como estaban hablando en las charlas anteriores, todo el deporte se ha transformado prácticamente en una ciencia. Nos estamos casi olvidando de la parte del arte y estamos yendo a tratar de controlar datos, controlar resultados, controlar la manera que hacemos las cosas. Todos los entrenamientos están grabados, hay clínicas por todos lados. Hoy el problema no es educarse, sino en el trato y en el intercambio de estas posibilidades y variantes que se nos presentan, cómo utilizarlas, con quién, por qué. El conocimiento humano que sea eficiente para lo que necesita ese chico, esa chica, ese deportista, en ese momento, a esa edad, con su contexto histórico. Entonces, hoy ¿qué queremos? Queremos jugadores que puedan tomar decisiones constantes, viviendo en el presente, de manera eficiente y adecuada a lo que trae el equipo, o lo que propone mi equipo, o lo que quiere proponer mi equipo. En el deporte del básquetbol, que es un deporte de equipo, ¿no? Y los altos niveles de atleticismo que se maneja hoy el deporte hace que las decisiones sean muchísimo más rápidas, con muchísimo menos tiempo, con muchísimo menos espacio, con muchísimo más estrés desde el lado físico. El contacto es mucho más fuerte, los jugadores son más rápidos, saltan más. La capacidad de procesar todo eso hace de que las decisiones rápidas te permitan fluir en el juego. Si un jugador está un segundo atrasado en una decisión, yo puedo tener la idea correcta de la pelota viene de este lado y tener un jugador abierto. Si en ese momento tengo miedo de tomar esa decisión y aguanto la pelota un segundo, muchas veces eso cuando yo crecía era bien, inteligente, capitán. O agarraba la pelota y se la ponía bajo el brazo. Pará que está entreverado, armate, ponete vos allá, vos allá, vos allá. Y eso es la antítesis a lo que yo hoy le pido a mis jugadores. Yo le pido que todo el tiempo hayan acciones encadenadas, tomando decisiones rápidas, para que la defensa tenga que tomar decisiones en milisegundos, se encuentre en situaciones de desventaja constantemente y nunca pueda plantarse y organizar su plan de juego defensivo. Y lo mismo al revés. Cuando voy a plantear mi defensa, voy a atacar, a ser agresivo, ponerle variantes para que el jugador decida, que es el momento del error más común. Entonces, en el volumen de la información que recibe un jugador hoy en día, con scouting, con plataformas que te devuelven el análisis de cada jugada, de cada jugador, las tendencias, qué es lo que le queda cómodo, qué es lo que no, los porcentajes, todo eso hay que saber procesarlo y que no me abrume. El otro factor que hablamos siempre, cuerpo, cabeza y alma, es la exposición. Que hoy en día nosotros no queremos aceptar como adultos, como jugadores, como entrenadores, de que el mundo cambió
y la emocionalidad de los chicos a los cuales entrenamos, o mismo los jugadores, porque hoy en día los jugadores de más alto elite no dejan de ser chicos de 25 años, 24 años, 23 años, estrellas mundiales, la cantidad de exposición tiene un factor enorme en la toma de decisiones. Muchísimo más quizás que a lo que me pasaba en mi época, por ejemplo. Yo jugaba cientos de partidos que sabía que no lo iba a ver nadie. Cientos de partidos. Hoy no existe. Hoy todos los partidos profesionales es plataforma. Yo juego en un equipo formativo que se pasan los partidos por stream y no somos el único equipo. Son muchísimos. Lo puede ver cualquiera. En el cual nosotros le devolvemos el video y los propios chicos postean sus jugadas y situaciones de partido en sus redes sociales, en cualquier lado. Buscan ser vistos. Pero eso también tiene un contenido de otro lado que pesa muchísimo. Entonces, para nosotros lo más importante es poder entrar en esa cabeza y aclimatarlos a ese ambiente y facilitarle de que la toma de decisiones sea algo que esté bien sostenido por una estructura psicológica que lo avale y a su vez acompañarlos en ese proceso de la estructuración del entrenamiento, que es lo que decía Alberto, ¿no? De la metodología ecológica, en las cuales desde chicos los exponemos y los acompañamos en la toma de decisiones constante. ¿Y cómo buscamos eso? Pero para eso tenemos que enfocarnos de qué queremos mentalmente para ellos. Buscamos una pirámide de 3 valores fundamentales que los sostengan y que esas decisiones estén basadas en seguridad y no inseguridad, que buscamos darle confianza y resiliencia, alimentarle esa confianza no solo con las repeticiones, no solo con el feedback que le damos, no solo con los lugares en los cuales lo ponemos, sin desafiarlo en exceso, en un momento ponerle la vara muy alta, en un desafío de yo agarro un mini y le digo, bueno, en 2 minutos tenés que meter 25 triples y no, se muere. Ya ni siquiera arranca el ejercicio porque es demasiado dificultoso para él. Entonces ya lo apagamos y ya la decisión va a pasar por otro lado. La mentalidad de crecimiento, porque esto es lo que nos permite sacarle peso al error, sacarle peso a la equivocación, todo el tiempo proponiéndole que esto es un camino largo, proponiéndole una maratón, no una carrera, de que las decisiones a lo largo del tiempo, poniendo una atrás de la otra de manera correcta y acompañada, eso es lo que nos va a dar el éxito a largo plazo, no la inmediatez de la decisión momentánea. Y después la autonomía, que eso más, al día de hoy yo encuentro que tengo que trabajarlo más con los entrenadores que con los jugadores. Porque esa necesidad de controlar la situación que hace el jugador y nuestra intuición de meternos a darle la solución está siempre. Esa urgencia que sentimos de querer ayudar, muchas veces le estamos negando la posibilidad de navegar esa sensación de equivocarme, decidir y ver cómo salgo de esa situación, o de procesar el error y decir, bueno, la próxima voy a hacer esto porque esto no me salió. Que es mucho más rico cuando sale de uno que cuando te la dicen de manera exterior. Y después estableciendo metas y reflexionando. Esa es la manera en la cual nosotros podemos ayudarlo y darle esa perspectiva de tiempo que saque en la decisión puntual esa urgencia y esa necesidad de sacarlo ya. Si nosotros lo trabajamos con el proceso de decir, bueno, tenemos tiempo. Lo que tenemos que tener es urgencia en estar presente hoy, en dar lo mejor en la práctica de hoy. Pero no que la decisión la practicamos hoy y ya me salga mañana. Y eso es donde nosotros como educadores tenemos el mayor desafío. Que por la competencia del fin de semana, que por la necesidad de repente de mi club, que me está exigiendo resultados, o que me está exigiendo que ese jugador se proyecte y juegue rápidamente en el equipo profesional. Todo eso nos acelera y se interpone al proceso educativo de un jugador. Y lo otro es el poner dentro del ambiente, una vez que nos planteamos cómo vamos a hacer las cosas, el factor de la presión. Y esto es un factor muy discutido, ¿no? Porque muchas veces nosotros que estamos en formativa, el tema de ver un entrenador sacado en una línea, o reprimiendo a un jugador, o tranquilo sentado en la silla observando, siempre de afuera hay un pero.
hay un reclamo, hay una necesidad. ¿Vos cómo le vas a hablar así? ¿O cómo le vas a decir esto? ¿O cómo no le vas a decir nada? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? Entonces, toda esa incertidumbre en la cual como entrenadores nos encontramos, tenemos que traerla al entrenamiento. Pero no traerla del lugar de mandar más a los gritos y tratando de caerle todo el tiempo, sino dentro de los contextos de los ejercicios que le planteamos, poner el factor de la presión, poner cosas en juego, digamos, todo el tiempo, y no la repetición por repetir como hablaba Alberto, de tratar de hacer lo mismo 50 veces sin consecuencias, sin resultado, sin score, sin ningún tipo de feedback, simplemente por decir que lo estamos haciendo. A eso le ponemos, a lo que le denominamos presión, es levantar la intensidad de demanda, enmarcar las expectativas, no solo suyas, sino las de su equipo, y la exposición constante a la variabilidad. Que eso genera presión interna dentro del jugador. De que no está cómodo, no es, esto ya lo aprendí, ya lo sé, esta bandejita sí ya la tengo, entonces la voy a repetir 50 veces y entonces la tengo. No. A ver si la puede desarrollar en este contexto. Bueno, ¿qué pasa si pongo un defensor? ¿Qué pasa si pongo una ayuda? ¿Qué pasa si tengo un pasador de este lado? ¿Cuál es la percepción? Si me avisen que tengo que tomar una decisión en el medio de la jugada, ¿cómo resuelvo esto? Todo esto son factores que presionan al jugador a tomar a tener una repetición sin repetición, digamos. Y para llevarlo a cabo, acá les voy a mostrar lo que nosotros estamos utilizando, pero hay miles de metodologías, y llevarlo a un lugar un poco más práctico a lo que mencionaba Alberto, de que nosotros empezamos con asignación de tareas, ¿no? En la cual nosotros tenemos instancias, o por lo menos proponemos instancias todo el tiempo, desde muy chicos, que los jugadores decidan. Decidan cómo organizar una vez a la semana partidos en las cuales nosotros les tiramos consignas específicas y que los propios jugadores se organizan y se coachean ellos mismos. Lo anunciamos, el miércoles va a haber partido interno. Y entonces le tiramos las consignas, dependiendo de lo que queramos que trabajen. Zona, hombre, de salidas de indirecta, esta situación, con estas limitantes, y ellos se van organizando. Inclusive se lo damos con tiempo, porque en la competencia interna es donde vemos que ellos más se motivan y ellos más se gestionan su propio camino. Inclusive en ese lugar encontramos de que hasta sentamos los roles del equipo, porque ellos mismos se lo asignan. Ya mismo el jugador con liderazgo ya asume esa bandera y ya se para en el lugar de organizar al equipo. Ya el jugador en el cual está un poco relegado siente la fuerza o la entereza para, sin la presencia del entrenador o del profe, poder abrir la boca, comunicarse, decir su parecer, dar su punto de vista. Y eso empieza a generar comunidad, empieza a generar creatividad, empieza a generar valentía. Al principio solo con la comunicación, cuando son muy chicos. Después empieza a ser ya dentro de, bueno, yo sé de esto, sé de esta situación, para mí es esto. Y eso para los chicos influye muchísimo, el poder decir y equivocarse y cómo el grupo lo toma. Y la reflexión. Cuando soy parte de la organización del entrenamiento o de una situación puntual, estoy muchísimo más involucrado. Y después, dentro del entrenamiento, a mí me gusta seguir mucho un entrenador que últimamente está haciendo mucha tendencia en la metodología ecológica, que se llama Alex Sarama, es un entrenador británico, en lo cual habla todo el tiempo de que uno le llama Constraint-Led Approach. Es un encare que maneja las limitaciones o los factores externos que uno le puede poner a una situación específica. Y la ejecutamos a través de juegos reducidos, small-sided games, le llaman ellos. Que es poner parámetros de reconocimiento para que los jugadores entiendan y observen y puedan encontrarse con esa variabilidad, tengan espacios cortos que los desafíen a poder resolver de manera específica, con el estrés de tener poco espacio, y a su vez de que tomen multitud de decisiones, multitud de opciones dentro del contexto que nosotros le presentamos. Nosotros le presentamos varios desafíos o reglas al juego, lo ponemos en desventaja numérica, les ponemos
valor y puntos a diferentes acciones que queremos que, por ejemplo, el equipo está jugando mucho con el dribbling, queremos que juegue con pase, le sacamos la posibilidad de driblear, le damos mayor valor a los puntos que son desde la recepción, desde un corte, desde un pase. Queremos trabajarle y estimular de que los chicos tiren porque no se están animando, porque están teniendo bajos porcentajes. Le damos un valor extra a la conversión exterior. Y de esa manera vamos fomentando de que ellos vayan intentando tomar decisiones por el juego mismo para conseguir las ventajas, pero sin darse cuenta, estar trabajando lo que nosotros queremos. Y no decirle, Pepito, tirá más triples. Eso lo trabajamos en otro lugar, de otra manera, no en el momento del entrenamiento. El entrenamiento del día para las formativas o para cualquier entrenador puede extenderse 1 hora y media, un poquito más, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, un poco más. No tenemos tanto tiempo con ellos. Entonces tratamos de que el momento que los tengamos en cancha sea eficiente y que ellos puedan experimentar y decidir la mayor cantidad de veces posible. El ejemplo es el dominó. Le hablaba de esta corriente, trabaja mucho y este es uno de los conceptos que trabaja, que habla de, cuando estamos en el deporte, dentro del básquet, por ejemplo, en la parte ofensiva, hay tres estamentos o momentos en los cuales un jugador puede encajar o tiene que resolver, que es la generación de una ventaja, ya a través de una acción puntual, a través de una situación de 2 hombres, una situación de juego, la situación de extender esa ventaja, de repente yo rompí a mi hombre, estoy yendo al aro y empiezan a colapsar los sistemas de ayuda y ahí hay que empezar a conseguir el mejor tiro o el mejor espacio para que el jugador decida en el momento y en el lugar oportuno. Entonces, también los jugadores que están alrededor, que no tienen la pelota, tienen que moverse y comportarse para que esa ventaja se pueda seguir extendiendo, la extensión de la ventaja. Y después llega el momento en el cual la jugada funcionó perfectamente y hay que terminar la situación, que es la terminación de la jugada. Bueno, para que esto suceda, el concepto que ellos manejan es el de dominós, que es como cuando jugamos al dominó y lo ponemos todos paraditos y le pegamos al primero y empieza a hacer todo el camino hasta que llega al último y se cae. Bueno, es lo mismo. Entonces nosotros le ponemos 3 consignas específicas. Decidir en 0.5 segundos, o sea, cada vez que va a venir la situación de juego hacia mí, tengo que decidir, o de repente decidir un corte, decidir dar un bloqueo, decidir dar una penetración. Tiene que ser rápido, una decisión rápida para que no se corte esa ventaja. Que un defensa no pueda entre 2 hombres para que ese defensa todo el tiempo tenga que estar decidiendo para dónde va y poder tomar una decisión acorde, hacerlo comprometerse con una acción para dejar un compañero libre. Y después el concepto de piso eslava. Eso lo trabajamos con los más chicos, que es una vez que hago la acción, no me quedo mirando parado en el lugar porque obstaculizo el tránsito de todos los demás. Entonces, dentro del área de la pintura y adentro del triple, jugamos a que el piso eslava como jugamos con los niños chicos. Hay que salir lo antes posible de esa zona y abrirse fuera del tiro de 3 para recolocarse y poder tener una situación ventajosa nuevamente. Y eso es un ejemplo del cual nosotros con 3 lineamientos específicos podemos darle ese juego y le mencionamos los dominós nada más. Y ellos ya saben de las 3 consignas que tienen que estar atentos y tienen que estar presentes en este tipo de juego o ejercicio. ¿Cómo lo pasamos a la táctica? Bueno, en la planificación del caos es en el sistema de juego. Queremos que decidan, queremos que estén predispuestos a decidir de manera rápida. Bueno, tenemos que proponer un sistema de juego rápido. Si nosotros queremos controlar y jugamos caminando, todas las decisiones van a ser más lentas y los jugadores cuando se encuentren a mayor nivel, la velocidad en la cual pasan los patrones de juego, le va a ser súper difícil procesarlo y poder decidir acorde. Entonces ya nos tenemos que plantear una manera de jugar como equipo que avale eso. Y en las prácticas y en los ejercicios, todo el tiempo tener presente que la decisión es lo más importante. La decisión y la ejecución van de la mano, pero que el jugador pueda decidir muchas veces a velocidad y de manera competente es lo que nos prioriza una vez que planteamos los ejercicios. Y dentro de esa planificación, darle espacio para el lugar de entendimiento de los jugadores, que ahí sí, en lo que hoy en día se llaman vitaminas, que son las sesiones reducidas, sesiones de video,
talleres, charlas individuales mostrándole videos, prácticas de entrenamiento reducido con pocos jugadores, en los cuales ahí sí son momentos de enseñar y poder hablar de los parámetros al detalle. Para eso tenemos que tener la unificación de conceptos, de que todos hablemos el mismo idioma dentro del canal que sube hacia el jugador profesional y amigarse con la tecnología, de que todas estas cosas puedan al día de hoy ser mostradas y transferidas para los jugadores de un lugar amigable. Y el lugar amigable hoy para ellos es la tecnología, presentándole videos, mostrándole cosas, acercándoselo al lugar donde ellos están, que al día de hoy es de manera tecnológica. Abajo puse la decisión. Bueno, y al final, una vez que conseguimos en ese camino amigarlos a los jugadores con la decisión, pasamos a la transición al profesionalismo, que ya ahí él eleva todo lo que venimos enseñando a un nivel macro, al nivel táctico, al incremento de las cosas tácticas que se le presentan al jugador, al análisis de juego, a la lectura de los rivales, que muchísimas veces estamos mucho más enfocados en el progreso del jugador puntual que a lo que vamos a enfrentar, y en las herramientas tecnológicas para poder seguir conociéndonos mejor en el camino, que en el profesionalismo es mucho más individual que colectivo. Y de esto le doy el pasaje a Fede, que va a hablar sobre el básquet profesional. Muchas gracias. Gracias, Martín. Buenos días para todos. Un gusto para mí también estar acá. Gracias, Alberto, por la invitación. Gracias, profe. Siempre compartir y aprender, ¿no? Es lo que estamos todo el tiempo buscando. Así que para mí es un gusto estar acá con ustedes. Les voy a hablar, siguiendo de lo que están hablando ellos, les voy a hablar del alto rendimiento. El alto rendimiento, lo que queremos es optimizar todos los elementos que tiene el jugador para mejorarse. Antes hablábamos solamente de elementos físicos, elementos técnicos. Hoy hay una cantidad de elementos que están alrededor del jugador. Las ciencias del deporte hacen que el jugador mejore constantemente con otros elementos que antes no había y que ahora son indispensables. ¿No? Ahí. ¿Cuál es el objetivo del alto rendimiento? Ganar medallas, romper récords. Para ustedes que vienen del fútbol, salir campeones. Está bien esto, es lo que se busca, o sea, lograr metas en el mejor ámbito donde uno pueda competir, pero eso no es todo. Nosotros como entrenadores lo que tenemos que es tratar de hacer equipo, formar equipo, darle a jugadores todo el tiempo esas herramientas para cuando vengan los momentos de máxima complejidad puedan actuar. Que el equipo se encuentre en el presente. El objetivo es este, pero el presente es donde tenemos que lograrlo nosotros. Que cuando vengan todas esas interferencias que van apareciendo, el equipo no se vaya de lo que tiene que hacer. Tiene que tener, sí, el objetivo claro, pero todo el tiempo dotarlos de herramientas para que vayan haciendo ese camino lo mejor posible, pasarla lo mejor posible y poder llegar a ese objetivo. ¿Cómo trabajamos esto? En el alto rendimiento, yendo a escenarios reales. Martín habló de la enseñanza. En el alto rendimiento, los jugadores ya vienen preparados para el alto rendimiento. Tenemos que hacer todo lo que sea posible para llevar los impactos del entrenamiento a la práctica. Si yo quiero tener un equipo que juegue todo el tiempo en el ataque rápido, quiero que tenga la pelota y corre. Para que tenga la pelota, para tenerla, tengo que hacerle algo primero para que el equipo pueda tomar la pelota. Entonces, crearé un espacio para que el equipo pueda tener un ejercicio donde tenga que defender, para hacer que el equipo contrario logre el peor tiro posible, que tenga una buena técnica de bloqueo para tomar la pelota, que puedan pasar bien la pelota, remontar la cancha, llegar en superioridad numérica y ahí después tener la fineza para convertir. Ahora, todo esto no lo puedo hacer como yo lo hacía antes, que ponía 3 tipos al final de la cancha a correr, se iban pasando la pelota. Eso no es real.
Yo tengo que llevar ese escenario a lo real, a que estén con un reloj, con algo antagónico, casi siempre tienen que ser jugadores. Ya la práctica en el alto rendimiento, dribleando conos y pasando conos, cada vez es menos real. Ahora es eso, llevar a un escenario real a donde los jugadores van a poder decidir. Practicidad. Si el equipo lo está haciendo bien, acá tenemos que ser prácticos. Si el equipo está haciendo bien, reforzarlo. El cerebro tiende a hacer lo que le dicen que está haciendo bien. Si lo está haciendo bien, reforzárselo positivamente. Cuando lo está haciendo mal, ahí detallar. Parar la práctica todas las veces que sea necesaria y detallar solamente eso, lo que se está haciendo mal. Ser específico, como les decía hoy, y ser práctico con el tema que estamos haciendo. Interpretación. Saber interpretar lo que estamos haciendo. Yo sé por qué lo estoy haciendo, nosotros sabemos por qué lo estamos haciendo, pero los jugadores lo saben, lo están interpretando. ¿Tienen entendido ese paso que tienen ahora, que están ejecutando ahora para pasar al siguiente? ¿O queremos a veces darle tanta información porque nosotros la sabemos y creemos que ellos la pueden tener para mejorarse, pero todavía no pasaron de un paso cuando ya estamos en el otro pidiéndole cosas? Todos los equipos tienen su tiempo, todos los jugadores tienen su tiempo y eso nosotros lo tenemos que interpretar primero para después que el equipo lo interprete. El tiempo necesario es el tiempo que necesita el equipo. Ese es el tiempo necesario para que interpreten la idea. Los elementos a trabajar. Elementos tácticos, que es lo que nos trae un poco a la charla de hoy. Tácticamente se trabaja el global en esta parte del año, que puede ser, por ejemplo, esa pretemporada. Dentro de esos elementos tácticos tenemos que designar los roles y las tareas específicas que va a tener cada jugador. Que esto es lo que lo va a ayudar de acá en adelante a salirse de todas las interferencias que tengan. Yo tengo los elementos tácticos, se los voy a mostrar, pero a cada uno le voy a decir, mirá, lo que quiero para este año, Alberto, es vos que hagas esto. Quiero que mejores en la tarea defensiva, te voy a dar casi siempre el jugador más anotador del equipo para que lo puedas defender, pero a su vez tenés que colaborarme a subir la pelota. Tenemos un base, yo quiero que lo ayudes. Con esos dos roles que se lo di, él ya sabe lo que yo quiero específico de él. Ya no le hablé de un montón de cosas. Le puedo hablar de 2, 3 cosas que son las específicas que yo necesito. Elementos técnicos. Tener que saber, tener que leer qué elemento técnico necesita formarse. El jugador necesita formar, necesita aprender para ayudar al sistema. Muchas veces los jugadores vienen y nos piden para que quieren mejorar un fundamento específico o inclusive adquirir alguno que no tenga. Nosotros también lo podemos leer, pero eso que quiere mejorar tiene que ser siempre en función del sistema que estamos haciendo. La mejora continua. El jugador debe estar siempre en un estado de mejora continua. Hasta el último día que compita en el alto rendimiento, el jugador tiene que querer aprender. Y si el jugador no quiere, somos nosotros los encargados de pincharlo para que quiera, para que se mejore y para que adquiera cosas hasta el último día de la competencia. En equipos de alto rendimiento, equipos de NBA, lo manejó Martín ahí, las vitaminas. En medio de la temporada, cuando tienen un parate, con un asistente, con 2 asistentes, ayudarlos a mejorar tal fundamento. Es darle una vitamina para mejorar su rendimiento personal y a su vez mejorar al equipo. Elementos cognitivos. Que esté enfocado todo el tiempo en lo que está haciendo para poder desarrollar su potencial. Cuando un jugador se va, otra vez, los roles y las tareas. Volver a qué queremos del jugador. Que esté enfocado en lo que tiene que hacer a través del plan de juego. Lo hizo mal en ese momento, seguramente lo va a poder hacer mejor en la próxima acción o en la otra. Que no se quede con esto que pasó. La ejecución en velocidad. El jugador trae consigo un montón de cosas. En todo lo que se fue formando con Martín, hasta que lo agarro yo, por ejemplo, en la primera, en el alto rendimiento,
Entonces le vamos a pedir las cosas que ya tiene adquiridas, más lo que le vamos a trabajar en el entrenamiento para que pueda decidir en velocidad, para que tenga una respuesta inmediata a los estímulos. Si vamos, por ejemplo, a un ejemplo común, cuando viene la pelota y yo tengo un jugador rápido al lado mío, ya ahí tengo que tomar una decisión de cómo lo dribleo, de cómo lo salto. ¿Tengo el recurso para pasarme entre las piernas e ir? ¿O tengo un recurso para hacer un reversible o un cambio de dirección y salir por el otro lado? Eso lo tengo innato. Ya lo tengo aprendido y eso es una reacción. Es espontáneo. Pero eso también lo tenemos que trabajar dándole herramientas. Que el jugador tenga la máxima cantidad en su valija de herramientas para cuando se le venga el antagonismo, lo pueda rápidamente sortear. Tener capacidad de monitorearse, de que el jugador mismo sepa qué es lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. A través de la reacción y la respuesta. La reacción, como les decía recién, es lo instintivo, es lo que viene. Y la respuesta es racional. Si yo tengo en un partido de fútbol una cantidad de tiempo después que, yo qué sé, de un contraataque y salí muy rápido y tengo al golero para enfrentar en 20 metros, mi respuesta va a ser racional. Voy a tener más tiempo para encontrar la respuesta que me envíe el cerebro. Pero si tengo sacarme un hombre de arriba rápido en el área chica, driblear y todavía se me viene el golero y tengo que definir, esa respuesta tiene que ser mucho más rápida y ya viene también sin pensar. Viene del patrón que yo tengo ya adquirido y el cerebro me manda esa acción y esa orden para poder definir. Actuar bajo presión. Cuando las cosas no salen bien, rápidamente tengo que volver. No me puedo ir. Tengo que ir con el jugador, tengo que ayudarlo a que él vuelva a su plan de juego, a lo que le habíamos encomendado, para que cuando esté bajo presión pueda sacar lo mejor de él. Que pueda tener la claridad para sacar la mejor acción que tenga en su bagaje de conocimiento para en ese momento actuar y que esa acción sea positiva para el equipo. Todo esto, ¿cómo se trabaja? Yo solo eso no lo puedo hacer, menos en estos tiempos, con todos los impulsos y todos los impactos que tiene el jugador alrededor de él. Un equipo multidisciplinario. Bueno, esto es un cuerpo técnico de elite, es el último cuerpo técnico de España en los Juegos Olímpicos. Un equipo multidisciplinario de 12 personas. Pero no siempre tenemos esto. Entonces, con lo que se tenga, hacerlo mejor. Y valorar todo lo que hace cada elemento del equipo multidisciplinario. A la hora de trabajar, ese elemento del equipo, hacerlo sentir que es el mejor de lo que está haciendo. En ese momento. Tiene que recuperar el jugador. Vos sos el mejor para recuperar ese jugador. Que se sienta en un escenario de confianza total para trabajar y para hacer lo mejor que sabe. Aparte de multidisciplinario, tiene que ser interdisciplinario. Yo no sé de medicina. Entonces yo tengo que confiar en lo que hace el doctor con el fisio, lo que hizo antes el psicólogo que le ayudó a ese jugador que no estuvo todo el tiempo en competencia, para que después ellos me digan, este jugador está pronto. La decisión después va a ser mía cuando yo lo integro al equipo o cuando lo integro a la competencia. Pero ese equipo interdisciplinario me brindó toda esa información porque están trabajando juntos y quieren que obviamente que tengamos un éxito como equipo. Tácticamente, que es lo que nos trajo un poco a esta charla de cómo lo bajamos. La constitución del equipo va a ser fundamental. Nosotros en el básquetbol tenemos ciertas limitaciones, por ejemplo, de cantidad de jugadores mayores que podemos contratar. Podemos contratar 5 jugadores mayores, 3 jugadores extranjeros hoy y 4 jugadores que sean menores de 23 años para completar la plantilla. Siempre debe estar en relación del presupuesto que tenga el equipo, ¿no? Pero yo puedo llegar a un equipo y encontrarme con jugadores que están en su segundo año de contrato, tercer año. Me puedo encontrar con jugadores que sean menores de los sub-23, pero que todavía no están prontos para el alto rendimiento, que tengo que ir acompañándolos para que tengan ese crecimiento. Entonces la constitución del equipo va a ser fundamental para esto, para la elección del plan de juego. Que esto es lo más importante de esto que les voy a decir ahora. La elección del plan de juego va en función de lo que tengo.
Un plan de juego que me fue exitoso en la temporada pasada, seguramente con un nuevo equipo no me va a ser exitoso. Me tengo que adaptar a lo que pude contratar, a lo que pude traer y a lo que tengo. El plan de juego no es para mí. El plan de juego yo lo creo para los jugadores. Para dárselo a los jugadores, que los jugadores lo hagan propio, lo hagan carne, lo puedan interpretar y se sientan bien y les sea exitoso. Una temporada es muy larga. El plan de juego tiene que ser flexible. Porque hay lesiones, hay cambios de jugadores, nos puede pasar muchísimas cosas durante una temporada y el plan de juego puede ser flexible, pero siempre en función y en relación de que los jugadores lo adapten, lo entiendan y pueda ser productivo para el equipo. El plan de juego no va a ser de nosotros, el plan de juego en definitiva va a ser de los jugadores. Para terminar, la táctica en tiempos de playoff. No es difícil ver, si ustedes ven también un poco de básquetbol, no es difícil ver que en una noche de playoff un equipo que gana por 20 puntos hoy sábado, vuelva a jugar el martes y ese mismo equipo pierda por 30. ¿Es oso? Todo el tiempo, ¿eh? Pasa a menudo. ¿Cuál es el arte acá? Es anticiparse, es leer lo que va a pasar. Yo tengo que pensar en minimizar lo que me va a hacer el otro equipo y en maximizar lo que está haciendo el mío. Tácticamente hablando, a través de lo que tengo como bagaje. Yo acá no voy a inventar nada en playoff. Lo que voy a hacer es un plan para ese partido. Pasar esa noche, me fue bien, me fue mal, sobre todo cuando me va bien, estar alerta con lo que va a pasar adentro de 48 horas. Para todo esto, el equipo está preparado tácticamente porque ya vino con un trabajo previo y porque entendió el plan de trabajo que le dimos, el plan de juego del equipo lo fue aceptando, y en los días de playoff, que es cuando nos llevan a lograr el objetivo que hablábamos al principio, en ese momento el equipo está tácticamente preparado para ir para adelante con nuevas cosas, con nuevas variantes que le podamos poner a ese macro plan que nosotros teníamos. Para terminar, entonces, en el alto rendimiento, debemos darle al jugador muchísimas herramientas para que esté preparado. Que el objetivo no lo perturbe. Que sea motivante, sí, pero que no lo perturbe. Que saque del foco de lo que queremos hacer. Tener siempre gente alrededor que nos pueda ayudar. Los mejores que podamos contratar. Y que nos hagan mejor a nosotros también. En definitiva es darle al jugador todos los elementos para que mejore, para que progrese y para que pueda tener logros, que se va a sentir bien, nos va a hacer mejor a nosotros también y el equipo siempre va a estar por arriba de todos. Muchas gracias.